Muy buenas, en este vídeo voy a enseñar 5 funciones súper sencillas y que vais a utilizar sí o sí si vais a hacer algo de text mining con R. Por si alguien no lo conoce, esta minería de texto no es otra cosa que transformar texto, ya sea de novelas, de discurso político, de mensajes de redes sociales, lo que queráis, en datos que podamos manipular. Y de hecho en mi academia de 0 a R tenéis un curso completo de text mining literario con R y vemos desde cómo descargar las novelas desde bibliotecas virtuales hasta cómo ir analizándolas, sacando gráficos y todo esto. O sea que echad un vistazo si os interesa profundizar más en este tema, pero si estáis empezando y solo queréis una guía rápida, pues aquí os la traigo. La primera función, que realmente son dos y que vais a utilizar sí o sí, es una función que se llama toLower o toUpper, es decir, transformar todo el texto que queramos, tanto a mayúscula como a minúscula, y no tiene más, simplemente es meter el vector de texto y os lo pasa todo a minúsculas. Si es una matriz, un data frame, todo esto también funciona, o sea que no tiene ningún problema. Y se utiliza mucho porque cuando nosotros queremos analizar si se utiliza mucho una palabra u otra, por ejemplo, pues a nosotros nos da igual que esté después de un punto y por lo tanto empiece con mayúscula, a no ser que queramos hacer un análisis de eso en concreto, que también se puede. Entonces, para analizar, por ejemplo, las frecuencias, lo que hacemos es pasar todas las palabras a minúscula y ahí analizamos cuántas veces se utiliza. Luego, siguiente función también que vamos a utilizar sí o sí, no queda otra, es strsplit, que es una función que se utiliza para separar. De hecho, esta función necesita dos parámetros de entrada. El primero, pues el texto que nosotros queremos separar, y después en función de qué lo queremos separar. En el text mining se utiliza mucho para separar palabras, por tanto, si tú le metes una única variable que es un párrafo entero o incluso una novela entera o lo que tú quieras y le dices que te lo separe por espacios, cada vez que encuentre un espacio te va a crear un elemento nuevo, y de esta forma vamos a pasar de tener párrafos enteros o novelas o libros o discursos enteros a tener palabras que nosotros ya futuramente vamos a poder contar o analizar o hacer una tabla de frecuencias o lo que nosotros queramos. El problema de esta función, este rsplit, es que siempre nos va a devolver una lista. Por tanto, otra función que vais a tener que utilizar sí o sí es unlist, que lo único que hace es transformar este resultado de la lista en un vector, y por tanto ya vais a tener, en vez de una única variable que sea el párrafo entero o la novela o lo que sea, vais a tener un montón de palabras seguidas, es decir, un vector que cada uno de sus elementos es una palabra diferente, y con esto pues ya os podéis imaginar, se empieza a hacer un análisis como vosotros queráis. Y de hecho lo que podéis hacer, si el objetivo es pasar de un párrafo a la separación por palabras, es dentro de unlist metéis la función strsplit, y ahí dentro de la función strsplit es donde ponéis la variable que vosotros queréis separar con la especificación de que son los espacios, las separaciones que vosotros queréis considerar, y ahí ya lo tendréis directamente. Siguiente función utilizadísima es la de gsub, que consiste en sustituir elementos de texto, y de esto se pueden meter aquí expresiones regulares y ya se abre un mundo de posibilidades. Y en minería de texto se utiliza mucho incluso para eliminar, que de hecho se utiliza más que para sustituir. ¿Cómo se hace? Pues gsub necesita tres parámetros. Primero, ¿qué es lo que quiere sustituir? Segundo, ¿por qué lo quiere sustituir? Y tercero, ¿en qué vector o en qué data frame o en qué variable está esto que tú quieres sustituir? En ese caso lo que tienes que hacer es decirle sustitúyeme los puntos por nada, es decir, abres comillas, cierras comillas sin nada en medio, y ya entiendo que lo va a sustituir por nada, y luego le pasas pues la variable en la que tengas el párrafo que sea, o la novela o el texto. Así que también una función muy interesante, como también lo es la siguiente, que es grep. Es una función que se utiliza muchísimo, no solo en minería de texto, por supuesto, sino en prácticamente cualquier ámbito de R, porque es un lenguaje que ya sabéis que está orientado al análisis de datos. Es una función que busca y te da la información, y además tienes dos opciones con esta función grep: que te diga las posiciones en las que encuentra los valores, o que te diga los valores que ha encontrado. Por ejemplo, si tú tienes una novela entera, ya que estamos hablando de minería de texto, tú le puedes decir, por ejemplo, dime en esta novela donde aparece niño, y si encuentra niño, pero a veces es niño, a veces es niños, pues las dos veces te lo va a encontrar. Tú puedes decirle que no, que solo sea exactamente niño, que no haya nada más antes, nada más después, todo esto se puede especificar, y de esa forma, por ejemplo, imagínate que tienes una novela entera y tú le dices, dime dónde está la palabra niño en esta novela, y te va a dar un montón de posiciones diferentes. Si haces un análisis de frecuencias proporcionales o frecuencias relativas, vas a ver si al principio se utilizaba mucho esa palabra, o se utilizaba más al final, o si se ha ido utilizando de forma continuada de la misma proporción de principio a fin. Solamente con esta función ya puedes ir sacando toda esa información, más luego hacer un pequeño análisis de frecuencia, que con R es facilísimo, no tiene mucha más dificultad. Y la última función, la más sencilla de todas, es length, porque es una función que te dice la longitud. Entonces, muchas veces lo que hacemos con el análisis de text mining es ir separando pues por párrafo, por capítulo, por obras completas. Entonces, si tú haces todos estos procesos que hemos dicho antes de separar el párrafo o el texto en general por palabras y todo esto, y te vas creando como subvectores, uno para cada párrafo, por ejemplo,
simplemente le metes el párrafo a la función length y te va a decir cuál es la longitud, es decir, cuántas palabras tiene ese párrafo. Y con esto ya puedes analizar longitud de novelas, de párrafos, si hay cambios de tendencia en la longitud, en la cantidad de palabras que utilizaba alguien al principio de un discurso y luego al final. Todo este tipo de cosas se pueden hacer. Así que ya veis, con 5 funciones súper sencillas se puede sacar mucha información. Pero ya digo, si queréis saber hacer análisis de texto mucho más profundo, os recomiendo que os paséis por de 0 a R. Es una tarifa plana, podéis estar los meses que queráis, aprendéis el contenido que os interese. Y si ya no hay más que os interese, os dais de baja. Podéis ir echándole un vistazo de vez en cuando, a ver si salen más cursos que os puedan interesar. Así que nada, esa es mi academia personal, como os digo. Si tenéis cualquier duda me decís. Y nada, como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos pronto.